Buenos días a todos. Yo creo que la conferencia de prensa del presidente del Banco Central del martes temprano, dio algunas pautas políticas además de las monetarias. Cuando él dijo que la inflación, que la devaluación que había provocado la elección de los pasos comprometía la inflación de agosto y de septiembre, nos estaba dando un dato político fundamental para entender que ya el milagro que esperaba el gobierno, se necesitan dos milagros. Uno, ganar en la matemática electoral, y el otro, ganar en la matemática de la economía. Así que me parece que como los milagros no existen en política, hay que hacerse a la idea de que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, porque si ya era difícil antes, va a ser mucho más difícil después de este anuncio de Sandleris del martes. Yo me acuerdo que, hablando de Fernando Enrique Cardoso, lo vi poco tiempo antes, bueno, bastantes meses antes de la elección, que lo eligieron a Lula, y en un momento le dije, ¿cómo ve el futuro de Brasil? Y me dijo, el futuro de Brasil se tiene que acostumbrar a que el presidente va a ser Lula. Yo, obviamente, él es y era un adversario de Lula, pero asumió con mucho realismo la perspectiva. Lo que Macri está necesitando ahora ya no solo es una afluencia importante de votantes, que yo creo que él va a tener más votos, obviamente, si no se desarticula la política, la situación económica, pero lo que no veo es por qué Alberto Fernández va a bajar del 49%, de más del 49% que tuvo en la elección del 11 de agosto, si se computa esa elección tal como se la va a computar en la elección del 27 de octubre. Y efectivamente, como decía Sergio recién, ese 49% más un chiquito es lo que sacó Scioli en la segunda vuelta en el balotaje del 2015. Es decir, que ese núcleo, peronismo, kirchnerismo, masismo y progresismo, no ha perdido un solo voto. En cambio, Macri perdió con respecto a esa elección más de 18 puntos. Si nos tenemos que acostumbrar a que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, la siguiente pregunta es ¿quién es Alberto Fernández? Y yo creo que lo conozco hace bastante tiempo, creo que es un más ortodoxo de lo que parece en economía y más clásico de lo que parece en política. Es un miembro de la dirigencia política clásica argentina. Conversar con él es como conversar con Duhalde, con Menem, con Alfonsín, hasta con Néstor Kirchner. Con Cristina ya no tanto. Digamos, no me parece que vaya a ser un elefante en el bazar, sinceramente. Creo que ha hecho algún aporte con Macri por conveniencia propia también, en estos diálogos telefónicos, este teléfono permanentemente abierto, de hecho en 3 o 4 días hablaron 2 veces, ayuda mucho a la gobernabilidad. Es cierto que no se quieren, ellos tienen una cuestión personal viejísima porque los dos fueron dirigentes políticos del mismo distrito que competían entre ellos en la capital. Alberto Fernández fue durante mucho tiempo un jefe importante del peronismo de la capital cuando Macri empezó a disputar en política en la capital. No se quieren, pero en política no es necesario que se quieran, es necesario que ambos tengan la necesidad política de acordar. Y yo creo que a eso han llegado a la conclusión de que es conveniente seguir hablando. De hecho, creo que debe ser estos días la primera vez que están hablando más o menos en serio, habiendo hecho los dos su carrera política en el mismo distrito, pero es la primera vez que están hablando en términos más o menos razonables, a veces un poco tensas, las conversaciones no son tan serenas y cordiales como ellos dicen después, son bastante tensas por momentos, pero digamos están hablando. Yo creo que la elección de Alberto Fernández fue el jaque mate que Cristina Kirchner le hizo a Macri, perdón.
fue el jaque mate que le hizo. Porque, digamos, ella no llegaba a estos porcentajes, nunca hubiera llegado a estos porcentajes, porque es una dirigente divisoria, porque es una dirigente crispante, porque es una dirigente que muchos gobernadores no querían volver a estar bajo el gobierno de ella. Saben que es arbitraria, que les retasea fondos. En cambio, Alberto Fernández, que yo me pregunto si se pasó 5 años sin ver nada de los bolsos que pasaban por ahí, ni de los empresarios arrepentidos, no vio nada, pero lo cierto es que no tiene una sola causa de corrupción. Es para la sociedad además un político mucho más aceptable que Cristina Kirchner, y a la que hemos contribuido muchos de los periodistas, porque recordábamos, yo no personalmente, pero sí muchos de mis colegas, lo que Alberto Fernández había dicho de Cristina Kirchner. Entonces, muchos sectores sociales dijeron, no estamos votando por una ladrona, sino por un señor que criticó a la ladrona. Y eso, digamos, en lugar de jugar en contra de Alberto, jugó a favor. Jugó a favor. En ese contexto tenemos que preguntarnos cuál va a ser la influencia de Cristina Kirchner en el gobierno de Fernández. A ver, yo creo que Alberto Fernández no es Scioli, no es Cámpora. Lo vemos todos los días, es un gallego calentón. Se calienta con los periodistas, se calentó con Mercedes Ninzi, que es el semáforo más grande que tiene el periodismo. Es eso. Ahora, por lo tanto, no me la imagino a Cristina Kirchner dándole órdenes y él acatando sumisamente lo que le dicen. De hecho, según él dice, el acuerdo con Cristina Kirchner es que el gabinete lo designa él y el gobierno lo maneja él. Yo, sinceramente, creo que tenemos que ver qué efectos le causaron estos 4 años a Cristina Kirchner. Salvo que esté hecha de aluminio, estos 4 años algún efecto provocaron en esa señora, en esa persona. No nos olvidemos que sus casas fueron allanadas no menos de 5 veces, sus placares donde tiene su ropa íntima fueron allanados no menos de 5 veces. Fue, no sé, 15 veces mínimo citada a tribunales. Y si ustedes no han ido a tribunales, ustedes no saben lo que es ir a Comodoro Pi, es ir a un lugar frío, inhóspito, donde hasta los jueces tienen un despacho que no sabe si va a aparecer una rata por algún expediente, sobre algún expediente. Es una cosa, digamos, desoladora, inhóspita, Comodoro Pi. 15 veces estuvo ahí. Corría el riesgo de que su hija fuera detenida en cualquier esquina, porque Florencia Kirchner estaba en condiciones de ser detenida en cualquier esquina. Por eso la sacó del país y la llevó a Cuba. Que no sé si hay razones ideológicas o si también hay razones ideológicas. Lo cierto es que hay una condición muy importante para Cristina Kirchner. No hay tratado de extradición de Cuba con la Argentina. Y hay un dato que pocos le dan importancia, pero que en ella influyó mucho, que es la derrota del 2017. En la provincia de Buenos Aires, su feudo, el feudo de Cristina nunca fue Santa Cruz, es la provincia de Buenos Aires, más concretamente el conurbano, a manos de 2 señores que no conocían nadie, Esteban Bullrich y Gladys González. Fue una cachetada a su enorme ego de una magnitud que la tumbó directamente. Esa persona que pasó todo eso y que no tiene la vida, que no tuvo la vida de una persona común, porque ella durante 25 años durmió sobre rosas y envuelta en algodón. Algún efecto debe haber producido. No sé si es para mejorarla o para empeorarla. La versión que llega de la gente que conversa con ella, obviamente de sus amigos, es que lo único que quiere es tranquilidad judicial, sobre todo, para ella y sus hijos,
esta reivindicación de que la gente vota una fórmula donde está ella y nada más. Ahora, no sé si es la verdad o es el relato que el kirchnerismo está haciendo, no a la gente en general, sino a lo que Macri llama el círculo rojo. Y la otra, si esto puede ser, y entonces Alberto podrá tener un gobierno más tranquilo. La otra alternativa es que esto haya afectado para empeorar lo que era, más autoritaria, más arbitraria, más vengativa. En ese contexto aparece la justicia. Y miren, si la elección del 27 de octubre no solo lo consagra a Alberto Fernández presidente electo, sino que crea mayorías del peronismo en las dos cámaras, que son las que van a integrar el Consejo de la Magistratura, no necesitan echar a ningún juez. Con colocar ese Consejo de la Magistratura ya todos se disciplinan. Salvo uno, Bonadío, que es el único que va a terminar disparando, va a morir disparando. Pero el resto, lo vimos ayer. Es cierto que la Cámara, y nada menos que integrada por Ursún, que es un hombre con largo prestigio en la justicia, nunca fue ni siquiera en la época de Cristina, fue condescendiente, pero es cierto que ese fallo de ayer, sobre todo sobre el caso del soterramiento del Sarmiento, tenía algo mucho de lógica. Porque el juez Martínez de Giorgi había firmado una resolución absolutamente absurda, donde procesaba por cobrar coimas a una serie de funcionarios kirchneristas, exfuncionarios kirchneristas, y le declaraba la falta de mérito a los empresarios porque no habían otra prueba. Entonces, digamos, procesaba a los que habían cobrado coimas y no a los que supuestamente pagaron, que no sé si son esos empresarios u otros empresarios. Pero alguien pagó para que ellos estén procesados por cobrar coimas. Era una resolución absurda. Ahora, ¿por qué la sacaron ahora? No lo sé. A lo mejor si ganaba Macri o Macri quedaba cerca de un triunfo, esto se alargaba, esta decisión se iba a tomar lo mismo, pero mucho más adelante. Y la otra es la causa del correo, que es una causa complicada para el presidente, porque, digamos, benefició a una empresa de su familia en su gestión. La tiene el hijo desde hace 3 años, durmiendo en su cajón, hasta que ahora apareció la Cámara y le ordenó seguir investigando. Es decir, puede haber acá, si la sociedad argentina se pasa en la vocación del cambio, una hegemonía en el Estado muy fuerte por parte del peronismo. Yo creo que Cristina no es Duhalde, no va a ser Duhalde porque, digamos, en la historia del peronismo está que los ahijados matan al padrino o los hijos matan al padre. La causa más patética fue la de Néstor Kirchner con Duhalde. Ahora, no es Duhalde Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner va a tener un cargo institucional importante, es la vicepresidenta. Y va a tener un liderazgo importante también en los bloques de las dos cámaras del Congreso. La intención de Alberto Fernández puede ser que sea romper con ella, pero no va a ser tan fácil romper. No va a ser tan fácil romper como se rompió con Duhalde, que es el ejemplo y la experiencia que él tiene de Kirchner, porque Cristina va a estar protegida por un cargo muy importante y en la línea de sucesión presidencial. Lo que quería Alberto Fernández, lo había dicho públicamente antes, era la devaluación. ¿No? Él decía el tipo de cambio está atrasado. La consiguió. Se hizo bajo el gobierno de Macri y la hizo el mercado. Con lo cual, creo que ahora lo que a él le conviene, y esto lo dice él, es llegar al 10 de diciembre como un estadista, recibir los atributos del mando en la Casa de Gobierno, despedirlo a Macri hasta la puerta de la Casa de Gobierno. Va a depender, en la puerta de la Casa de Gobierno, va a depender mucho esto de la situación económica. Y yo creo que acá un punto, además del que decía Sergio, muy bien precisado del tema del presupuesto, otro punto importante, importantísimo, es qué va a ser el fondo
con los 5.000 y tantos millones de dólares que tiene que desembolsar en septiembre. ¿Va a aprobar ese desembolso? ¿No va a aprobar ese desembolso? Es obvio que el gobierno incumplió los acuerdos con el Fondo Monetario. Yo recuerdo el principio del fin de la Rúa fue una reunión que tuvo con un chileno, un tipo muy simpático, que era jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario. A mediados de noviembre le dijo: presidente, lamento, pero no podemos hacer el desembolso previsto, que eran de 2.000 millones de dólares. A partir de ahí empezó la crisis final que terminó el 21 de diciembre con la renuncia de la Rúa. Esto se va a resolver en las próximas semanas y me parece que es un dato, junto con el presupuesto, importantísimo para la economía, que es la que va a marcar en última instancia la dinámica de la política de acá a diciembre. Muchas gracias.